Hola, bienvenidos de nuevo a Code Without Code. Esta vez vamos a comenzar una pequeña serie de tutoriales sobre Wix, que, aunque supongo que a muchos ya os sonará el nombre, para los que no lo sepan, es una página web, por decirlo de manera sencilla, en la que puedes crear tus propias páginas web y blogs totalmente gratis. Además, te permite muchas funcionalidades sin pagar nada de dinero. Eso sí, puedes mejorar tu plan de Wix pagando mensualmente o anualmente si quieres tener una edición de tu web más profesional y detallada, además de poder conseguir un dominio personalizado, ya que en la versión gratis de Wix tu dominio sería algo como tualias.wixsite.com el nombre de tu web. Pero bueno, yo llevo bastante trabajando en el plan gratis de Wix y estoy muy contento con los resultados que me ha dado hasta ahora, aunque evidentemente recomiendo el plan Pro si quieres algo más profesional o para una empresa. Bueno, no me quiero ir mucho por las ramas en este vídeo, solo deciros que este no va a ser el único vídeo de la serie. De hecho, al ser el primer vídeo de esta, voy a estar hablando un poco más de qué es Wix y algunos conceptos básicos. Así que si tienes algo de experiencia en esta plataforma, puedes saltarte este vídeo y pasar al siguiente, aunque siempre recomiendo que te quedes a ver este vídeo porque creo que de todo se aprende algo. Primero de todo, tienes que entrar a la página web de Wix, dejo el link en la descripción del vídeo. Ahí tendrás que iniciar sesión con tu cuenta de Wix o crear una cuenta nueva. Después de esto, os aparecerá esta pantalla en la que estoy y tendréis que darle al botón que pone crear nuevo sitio, da igual cuál de los dos. Entonces, como veis, os saldrá en pantalla esta página que dice ¿qué tipo de página web quieres crear? Podéis escoger entre distintos tipos de páginas web, como páginas web para empresa, tiendas online o blogs. En mi caso, crearía una web de empresa. Ahora os aparecerán dos opciones. Deja que Wixadira cree por ti y crea tu página con el editor. Aquí depende de cada uno, pero yo os recomiendo que escogáis la segunda opción, ya que puedes filtrar las muchas plantillas que hay en Wix y escoger la que más te guste y la que mejor se adapte a tu web. Mientras que en la primera, Wixaddy consiste básicamente en hacerte una serie de preguntas sobre cómo quieres que sea tu página web. Pero cuando terminas de responder a estas, no te deja escoger entre varias opciones, sino que directamente te escoge una plantilla que, según los datos que has introducido, se adapta a lo que estás buscando. El problema de esto es que a veces acierta con lo que quieres, pero otras muchas veces no. Entonces, aunque sea mucho más rápido, en mi opinión no merece la pena. Al pulsar el botón que dice Elige una plantilla, os aparecerán un montón de plantillas, pero si miráis en la parte superior de la página, podéis filtrar por los diferentes tipos de páginas web disponibles. Si no os convence ninguna, siempre podéis crear una página web en blanco, pero yo creo que con la gran cantidad de plantillas disponibles que hay, eso será difícil. Yo, por ejemplo, voy a escoger una plantilla de agencia inmobiliaria. Como veis, hay muchas plantillas como agencia inmobiliaria, página de bienes raíces, compañía de construcción y muchas más. Yo voy a escoger la primera plantilla y para crear mi web y empezar a editarla, le doy al botón editar. También le puedes dar al botón ver para ver si te convence la plantilla o no, pero sin crear la web. Ahora que hemos creado la web, podemos ver que la plantilla tiene un orden claro. La mayoría de las plantillas de Wix mantienen este orden. Primero, tiene una foto con un pequeño texto, normalmente un título y un subtítulo. Después, tiene una serie de viviendas, en este caso, pero que en muchas otras plantillas, esta franja sirve para explicar brevemente en qué consiste esta empresa o qué es lo que ofrece. Esta descripción se suele detallar más en otra página aparte, que suele ser sobre nosotros o acerca de. Después de esto, hay un par de viviendas destacadas, que esto suele ser parecido para todas las plantillas, solo que en otras serán de algo relacionado con el tema de su plantilla, es decir, que no serán casas, sino que a lo mejor serán coches. Después, hay una franja que te vas a encontrar en el 99% de las plantillas, las tres columnas. Esto puede ser, como en este caso, 3 hechos para confiar en la empresa o 3 cualidades que definen a tu empresa. Debajo de esta nos encontramos con otra franja que no puede faltar, la valoración y las reseñas de los clientes. No hay mucho que explicar sobre esta franja, simplemente es un espacio en el que se suelen poner 3 valoraciones sobre clientes que han comprado productos de tu empresa o que han utilizado tus servicios y están satisfechos con ellos. Por último, tenemos un espacio de contacto, que es menos común en las plantillas, ya que esta franja se suele encontrar en una página separada, no en la principal. Igualmente, la estructura de esta página es la misma, ya que está compuesta por una dirección y un mapa con la localización de tu empresa, que solo está si tu empresa tiene un local físico y no online, un formulario de contacto, que está en el 100% de las franjas de contacto, y un espacio en el que poner todas tus formas de contacto, ya sea por teléfono, mail, fax o por otras redes sociales. Además, si volvemos al inicio, vemos que esta plantilla tiene varias páginas dentro de ella, que en este caso son agentes, contacto y reserva online. Voy a pulsar el botón de vista previa para poder ver estas páginas rápidamente.
La página Gentes es equivalente a lo que he explicado antes de la página sobre nosotros o acerca de. Enseña a los distintos representantes de tu empresa y también puede hablar sobre en qué consiste esta empresa, igual que en la página de inicio, pero de manera más detallada. Después tenemos la página de contacto, que como os he dicho antes, en este caso se encuentra en la página de inicio y no en una página aparte, así que al pulsar este botón no nos va a llevar a otra página, sino que va a bajar por la página de inicio hasta la franja de contacto. Ya veremos en los próximos vídeos cómo se pueden hacer estos movimientos automáticos por la web, ya que son muy fáciles de aprender. Por último tenemos la página Reserva Online, que en mi opinión no tiene nada que ver el nombre de esta página con lo que realmente es. En principio, esta página te enseña las casas que vende y alquila esta inmobiliaria, así que en mi opinión, el nombre de esta página debería ser algo como a la venta o viviendas, sin más. Por eso es importante fijarse en todos los textos de las plantillas, porque hay algunos que no están bien traducidos o que no están bien relacionados con el tipo de plantilla al que pertenece. En el inicio del panel de control puedes ver que Wix te da una serie de consejos para que configures tu web y que ésta mejore notablemente. Estos son útiles y ya volveremos a ellos luego. Primero tenemos servicios de reserva, calendarios de reservas y suscripciones. Los dos primeros sirven para páginas web de restaurantes o de alguna clase que des, por poner ejemplos, y en este caso podrían servir para poder organizar las visitas a las diferentes casas que vendes. El apartado de suscripciones es útil a la hora de vender una membresía o algo parecido, y puede servir para una web que ofrece sus servicios por una cantidad fija de dinero, como por ejemplo un periódico online. El apartado de contactos sirve para ver qué personas te han contactado a través del formulario de contacto de tu web y cuándo, y va enlazado con el siguiente, comunicaciones, en el que puedes ver los distintos mensajes de manera organizada. Además, gracias al siguiente apartado, herramientas de CRM, puedes crear mensajes automatizados para responder cuando alguien compre un producto tuyo, o puedes crear un evento en el calendario cuando un cliente reserve una hora para una visita a una vivienda, por poner ejemplos. Esto sí que es útil, y de hecho los de Wix lo saben, ya que solo te dejan crear 2 automatizaciones con el plan gratuito. El siguiente punto, marketing y SEO, consiste mayoritariamente en la publicidad y en darte a conocer. Como veis, a través de aquí puedes lanzar una campaña publicitaria por email o puedes hacerte ver en Google. Después, en analíticas e informes, te encontrarás datos y estadísticas del flujo de personas por tu web, tus ingresos en un periodo determinado de tiempo u otros datos importantes a la hora de dirigir una empresa. Además, también hay una zona de finanzas, donde puedes configurar tus métodos de pago, porque como ya he dicho, Wix se centra sobre todo en la venta online principalmente, ya sea mediante una tienda online o cualquier otro tipo de empresa que se centre en la venta de un producto o servicio online. El siguiente apartado, canales, se basa en la configuración de la página web, desde gestionar datos básicos como el nombre del sitio hasta crear un apartado para el consentimiento de cookies y la política de privacidad. Después se encuentra el apartado opciones, que es prácticamente lo mismo, una configuración de la página un poco más detallada, es decir, no tan general, que le da los últimos retoques a tu página web. Y ya como últimas configuraciones se encuentran las apps, que básicamente son plugins que puedes añadir a tu página y suele servir cuando quieres algo que no está en Wix básico. También está el administrador de contenidos, que también es como un plugin que puedes añadir a Wix y que tiene múltiples utilidades, desde poder guardar tus diseños de páginas hasta crear formularios personalizados, por poner algunos ejemplos. Y por último, las herramientas para programadores, que consisten básicamente en la mejora de la página mediante programación por código, pero en esta parte no entraremos en esta serie. Y por último, vamos a acabar el vídeo configurando los métodos de pago. Para llegar hasta esta configuración, entramos en opciones y después en aceptar pagos. Ahora vamos a entrar en aceptar tarjetas de débito o crédito con Wix. Y aquí nos pide que confirmemos que no vendemos ningún producto prohibido por Wix. Le damos a no, sigue conectando con Wix Payments, continuar, y ya tendremos la página preparada para poder aceptar pagos por tarjeta de crédito debido por Wix. Eso sí, no podremos recibir pagos por este método si no hacemos upgrade, pero tranquilos, podéis configurar vuestra cuenta de PayPal para recibir pagos de esta manera. Aún así, os animo a que le echéis un ojo a los planes Pro de Wix, ya que si realmente queréis tener tu negocio con Wix, creo que el precio no es tan caro para todas las ventajas que tiene, ya que son solo unos 13 euros al mes. Y bueno, hasta aquí el vídeo, pero si quieres puedes ver otro vídeo de mi canal pulsando en el vídeo que acaba de salir a la derecha, ver la serie de tutoriales de Wix completa a la izquierda y suscribirte y dejar un like para que vea que queréis más vídeos de este tipo. Además, siempre puedes dejar un comentario si tienes alguna duda sobre algo o para mostrar tu agradecimiento. Así que ahora sí, hasta el siguiente vídeo.